y grabando este estudio que propuso la hermana Tamara. Como cada viernes se podía proponer un estudio, este es el último estudio de este año, lo íbamos a hacer el viernes, no se dieron las cosas. Hoy día se dificultaron más temprano, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos los que podemos y va a quedar grabado para los hermanos que no puedan adherirse en este momento. Posteriormente voy a enviar los pasajes bíblicos para que los puedan ver con más tranquilidad. Y el título de este estudio fue o es La soberanía de Dios. ¿Y qué hice? Lo primero que hice fue buscar en el diccionario la palabra soberano. ¿Qué significa soberano? Porque escuchamos mucho la palabra, pero de repente tenemos un mal concepto de la palabra. Así que lo primero que hice, ir al diccionario para entender la palabra, su definición, luego en su contexto bíblico. Les voy a leer el significado según el diccionario tradicional de qué significa soberano o soberana. Vamos a empezar ahí, vamos a ir al contexto bíblico y después vamos a ir a la Biblia. Bien, vamos a iniciar con una breve oración entonces. Amado y bendito Padre, le damos gracias por este estudio de su palabra que es vida y es verdad, que nos nutre, Señor, el alma, que nos fortalece, que nos anima en sus promesas. Es un sinfín de bendiciones compartir un momento con su palabra y sabemos que estudiarla nos hace sabios y aplicarla nos hace salvos. Padre bendito, no queremos ser solamente oidores olvidadizos, sino que hacedores de su palabra, como dice usted a través de las escrituras. Por eso nuestro interés de entenderla para poder ponerla por obra en nuestra vida. En Cristo Jesús le damos gracias y rogamos que usted sea dirigiendo este estudio, Padre bendito, que justamente va a hablar de usted lo que es su soberanía. En Cristo Jesús, Señor de todos y Salvador de los que le han aceptado como tal, damos gracias. Amén. Muy bien, muy bien. Le voy a leer entonces, como decía, el significado según el diccionario tradicional de qué significa soberano o soberano. Y dice que es un adjetivo, eso significa una cualidad. Y tiene dos significados. El primero dice, en cuanto a nación, que gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Es decir, no hay nadie que lo someta a este persona o entidad, sino que todo está sujeto a este gobierno, a esta persona, etcétera, a este régimen. Es decir, todo está sujeto a ello. Segundo significado dice que tiene máximo poder o autoridad sobre algo. Y ahí ponen un ejemplo secular que no tiene mucho sentido con lo bíblico. Dice, por ejemplo, el Estado es una entidad soberana, la Iglesia es una entidad soberana. Es decir, la Iglesia está sujeta, la verdad es que yo no veo la Iglesia como algo soberano. Es falso, porque la Iglesia está sujeta a Dios. Entonces, mentira eso. Un Estado soberano, sí, un Estado políticamente puede ser soberano, porque cada país es independiente y no está sujeto a otro país. A menos que venga el otro país más fuerte, lo subyugue. Y ahí queda subyugado, ya no es soberano. Pero la iglesia no es soberana. La iglesia está sujeta a Dios. Y eso es lo que enseña la Biblia, entonces la iglesia no es soberana. Si bien no está sujeta a poderes humanos como gobierno y esas cosas, aunque le han tratado de, eso ha sido solamente temporal. Los romanos la trataron de subyugar, otros pueblos en algunas partes del mundo actualmente la tratan de subyugar, pero al final son solo eventos temporales. ¿Por qué? Porque las naciones, las culturas, las personas pasan, mueren, desaparecen y la iglesia permanece hasta que venga Cristo. ¿La iglesia es soberana? No, no es soberana desde el punto de vista de que está sujeta a Dios. Desde el punto de vista del mundo, claro que es soberana desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano, porque no está sujeta a ninguna persona o entidad terrenal, está sujeta a Dios. Bien, ¿qué más agrega? Bueno, acá dice la definición bíblica, dice, ¿qué significa la palabra soberano según la Biblia? Aquí quizás tenemos una definición más en el contexto. Veamos. Dice, el diccionario define soberano como poseer el poder supremo o final.
o sea, el que tiene la última palabra. Esto significa que el Dios soberano tiene completo control sobre su creación. Al mismo tiempo, Dios nos instruye para orar. Que tiene como el sonido un poquito. Ya, gracias por avisar. A ver, ¿dónde estoy? Yo estoy bien de señal. Debe ser por allá, Franklin. Pero va a quedar grabado, recuerden. Bueno, en estas definiciones, de la primera, secular, la segunda, tratando de darle un contexto bíblico, hay una idea común de soberanía. ¿Qué es soberano? ¿Qué es soberanía? Es algo que está sujeto a sí mismo solamente. No está sujeto a otra fuerza, a otra entidad, a otra persona. Y en el tema bíblico, Dios es soberano porque es el que tiene la última palabra. Bien, la autoridad de Dios es soberana. Por ejemplo, es decir, la voluntad de Dios es que una persona, por ejemplo, no robe. Y Dios es soberano. Pero vemos personas robando a cada rato todo el tiempo. O sea, lo que más hay son rateros, personas delincuentes. Y uno puede decir, chuta, ¿y cómo Dios es soberano si la voluntad de Dios es que las personas no roben y las personas roban? Y ahí uno dice, oh, es contradictorio. Pero no, realmente no es contradictorio. Lo que pasa es que Dios tiene la última palabra. Va a llegar el día en que esas personas van a estar delante de Dios. Van a tener que dar cuenta a Dios. Y Dios las va a juzgar. Dios les va a dar un galardón o un castigo según corresponda. Entonces la Biblia habla de muchos burladores, de muchas personas que ignoran a Dios, que se olvidan de Dios, pero tarde o temprano, o temprano o tarde, van a estar delante de Dios para tener que dar cuentas. Y en ese sentido Dios es soberano porque todo es cuestión de tiempo. ¿Quién tiene la última palabra? Siempre Dios. Entonces, esa es como la idea común. En todo lo que yo investigué, compartí un poquito con ustedes, Dios tiene la última palabra. ¿Bien? Amén. Ok. Y encontré en el Nuevo Testamento 4 pasajes que hablan de la soberanía de Dios. Busqué esta palabra literalmente según Reina Valera 1960 y la encontré en 4 libros. Hechos, Primera Timoteo, Judas y Apocalipsis. Y voy a compartir con ustedes estos 4 pasajes. El primero estando en Hechos 4:24, que nos dice Hechos 4:24. Dice el versículo, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eh, yo creo que la hermana Tamara va a recordar que esta es una alabanza. Este versículo es una alabanza, dice, que Dios es el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, todo lo que hay en ellos, ¿no es cierto? Todo lo que hay en ellos. Y agrega el siguiente versículo, Hechos 4:25 sería, para completar la idea, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y el contexto es cuando Pedro y Juan están delante del concilio. Bien, versículo 1 para contextualizar dice, hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Bueno, en pocas palabras le echaron mano, los llevaron prisioneros y le estaban pidiendo explicaciones. Y la respuesta de estos apóstoles, ¿cuál fue? Bueno, la del versículo 24. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y y todo lo que en ellos hay. Entonces, esta es la respuesta de la iglesia. ¿Por qué? Porque el versículo 23 dice que fueron puestos en libertad. ¿Ya? Ellos fueron puestos en libertad. ¿Ya? Y contaron
esta experiencia la contaron a la iglesia y la iglesia alzó la voz y dijo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Se está adhiriendo la hermana Mari. Bienvenida, hermana Mari. Hola, hermanito. Bienvenida. Estamos recién empezando. Estamos en Hechos 4:24 y estamos viendo el pasaje cuando Pedro y Juan son tomados prisioneros por estar predicando el Evangelio y los llevan ante el concilio y ellos se defienden con la palabra y ellos regresan a la iglesia y declaran estas cosas, cuentan su experiencia y la iglesia en el versículo 24, del versículo 4 de ellos dice, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, aquí vemos que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Dios es creador de todo, creador del cielo, creador de la tierra, en el mar y todo lo que en ellos habita. Toda criatura, todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida, incluido lo que no tiene vida también, Dios creó todo. Aquí vemos, Dios es soberano. De hecho, pastor, yo creo que ese título, nace hacia Dios mismo. Claro, en el mundo podemos ver entidades o personas que son soberanas, pero son soberanas, se podría decir, en términos relativos. Sí, Por ejemplo, un rey puede ser soberano en su reino, pero ese rey en otro reino no lo no, no, consulta nadie, po. No lo exacto. consulta nadie. Bueno, entonces, Disculpe, hermano, en Hechos 4:24. 4:24, sí. Y ahí vemos el primer uso yo busqué en el Nuevo Testamento la palabra soberano. Y estamos analizando los 4 pasajes que por lo menos en Reina Valera aparecen. Y este primero declara que Dios es soberano porque Dios es el hacedor, el creador y sostenedor de toda vida, de todo lo que existe. ¿Qué más soberano? Primer concepto que tenemos que absorber de la soberanía de Dios. Dios es creador y sostenedor de todo lo que existe. Un segundo pasaje está en 1 Timoteo 6:15. Aquí Pablo está hablando a Timoteo, un pasaje muy conocido que se le conoce como la buena batalla de la fe. Y ahí le está dando instrucciones a Timoteo y llega al versículo 15 y dice, bueno, vamos a ver del versículo 14, no, del versículo 13, para llegar al 15. Les voy a leer y ustedes van a poner atención. Teniendo delante de Dios, que da vida a todas las cosas, confirmación de lo anterior, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Lo que se conoce como una doxología. Disculpe, hermano, ¿Sí? ¿cuál era el versículo? Timoteo, ¿cuánto? Primera Timoteo 6, y yo leí del versículo 13 al 16, para contextualizar el versículo 15. Rescatando solamente el versículo 15, ¿qué dice aquí? Soberano, rey de reyes, señor de señores. Y le da una tremenda definición. Y aquí tenemos la palabra soberano. Pero ponga atención, yo decía, bueno, un rey en su reino puede ser soberano, ¿sí? Pero ese rey en otro reino no es nadie. Bueno, por respeto, Exacto.
por respeto lo pueden considerar. Ahora, el tema de presidente. Un presidente en un país, en teoría, es la máxima autoridad. Pero ese presidente, esa persona en otro país, es cualquier persona que va caminando. No tiene ningún autoridad. Distinto es cuando decimos el presidente de los presidentes, o lo que aquí dice el rey de reyes, el señor de señores, el que está por sobre todo. Es decir, es a quien está sujeta cualquier autoridad. No hay autoridad que no esté sujeta a Dios. No hay autoridad que esté independiente de Dios, que pueda decir, no, yo no estoy sujeto a Dios. No existe. Cualquier cosa, persona, institución, lo que sea, cualquier cosa que exista por existir, está sujeta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es creador de todo. Entonces, toda la creación está sujeta a Dios porque Él es el creador de todo. Y es muy interesante, esta es una doxología. Aquí es como una alabanza que engrandece el nombre que define a Dios como tal. Dice, por ejemplo, el que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, el que ningún hombre ha visto ni puede ver. Sabemos que el que mira a Dios muere, al cual sea honra y el imperio eterno. Y aquí está hablando de Jesús. Aquí está hablando de Jesús. En el anterior pasaje, en Hechos, está hablando del Padre. Les voy a recordar el pasaje anterior. Dice, alzaron la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cierto? Como una unidad espiritual. Pero aquí sabemos, por la información de otros pasajes en el Nuevo Testamento, que el título, Rey de Reyes y Señor de Señores, es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Y de hecho, por ejemplo, Apocalipsis dice que cuando Él venga, viene escrito en su bull, ¿no es cierto? Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, no hay ningún rey que no esté por debajo de Él. Él no está sujeto a nadie y no existe nada que no esté sujeto a Él. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, este sería el segundo uso que yo vi en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué aquí se le llama soberano? Porque es rey, señor de todo señor, presidente de presidente, jefe de jefe, autoridad de cualquier autoridad. No hay nada que no esté sujeto a Él. ¿Bien? Y a ver, versículo, vamos a ver ahora Judas. Versículo 14 es un versículo largo, extenso, una idea completa. Y se los voy a leer. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. En la iglesia hay personas que entran camuflados, disfrazados. Entraron encubiertamente, dice. Los que desde antes habían sido destinados a esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto para nosotros no crea confusión entre el Padre y el Hijo, etcétera, no crea ninguna confusión. ¿Por qué? Porque el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. No son por separado. Ambos son parte de un todo que entendemos es Dios junto con el Espíritu Santo. Son tres personalidades, cada una personalidad divina que forman un solo Dios. ¿Bien? Bueno, aquí la palabra soberano va con un prefijo. Dice, y niegan a Dios, el único soberano. Como les decía, hay soberanías de distinta índole en la tierra. Hay autoridades de distinta índole en la tierra, pero todas son relativas. Siempre hay una que está más arriba, una que está más abajo, etcétera. Entonces aquí dice el único
soberano. Cuando dice único, soberano, podemos darlo vuelta y decir soberano único, es decir, el que está por encima de todo. Perfecto. Y un último pasaje que encontré en la Biblia está al principio de Apocalipsis. Al principio de Apocalipsis. Capítulo 1, voy a leer desde el 4 para pasar por el 5. ¿Ya? Recuerden que yo después les voy a enviar los pasajes, ustedes los van a poder ver con más calma, con más detalle. Pueden seguir por medio del estudio haciendo preguntas, comentarios, no hay ningún problema. Aquí dice Apocalipsis 1 y voy a leer desde el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí empezando con una definición de quién es Jesús, ¿ya? Y vamos a tomar un trocito de esta definición del versículo 5. ¿Y qué dice? Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos. Primogénito, entendemos, el que tiene eminencia entre los que han resucitado. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchas personas que resucitaron. No sé si ustedes recordarán, en el Antiguo Testamento hubieron personas que resucitaron. En el tiempo de Jesús y apóstoles hubieron personas que resucitaron. Muy conocida es la historia de Lázaro, creo que en Juan capítulo 11. Entonces, muchos resucitaron, pero volvieron a morir. Es el primogénito de los muertos, es decir, el que tiene preeminencia entre los muertos, porque es el primero, y hasta ahora el único, que ha resucitado para no volver a morir. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todos un día vamos a resucitar para no volver a morir. Amén. Y cuando seamos resucitados, no vamos a volver a morir, pero sí vamos a quedar en la opción A o B, que sabemos que es eternamente con Dios o eternamente sin Dios. Pero no vamos a morir. ¿Y qué más castigo que estar eternamente sin el que los creó y que tuvo un propósito eterno para nosotros, para estar con Él, quedar excluido de ese plan eterno de Dios? Yo creo que ese es muy grande. Es como no haber existido. Se dice aquí de Jesús, soberano de los reyes de la tierra. Un poco empieza como a repetirse el concepto, la idea. Pueden haber muchos reyes, muchas autoridades en la tierra, muchos jefes, muchos señores, etcétera. Pero Él es soberano sobre toda autoridad en la tierra. Así lo define aquí el libro de Apocalipsis a Jesús. Nadie tiene autoridad sobre Jesús en la tierra. Nadie. Pero muchos se atribuyen esa autoridad. Muchos en grupos religiosos, por ejemplo, dicen aquí mando yo. Aquí, qué sé yo, aquí yo soy el pastor, o aquí yo soy el padre, o aquí yo soy el obispo. La Biblia dice Jesús soberano sobre los reyes de la tierra. No hay autoridad a la par con Sobre Cristo. No hay autoridad a la par con Cristo. Todo está por debajo de Cristo. Siempre tengamos eso en cuenta. Bueno, estos son 4 pasajes que ayudan a contextualizar el uso de la palabra soberano, cada uno en un contexto. Vimos cada palabra clave, ¿no es cierto? Y ahora yo lo voy a llevar a un libro extraordinario que es Daniel. Yo elegí este libro porque habla del tema de soberano de una manera muy especial. Y mi
invitación va a ser a que tomen este libro como un desafío para leerlo enterito. Quizás van a haber cosas que no entiendan, pero la mayor parte del libro lo van a entender y van a crecer mucho en el conocimiento de Dios. Muy bien, dicho esto, vamos a ir a algunos pasajes. Daniel capítulo 4, versículo 3. Aquí está hablando Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey que tuvo que aprender que el que reina por sobre todos los reyes de la tierra es Dios. ¿Quién fue Nabucodonosor? Posiblemente uno de los reyes o el rey más poderoso que definió la Biblia. Aparentemente el rey de reyes humanamente hablando. Yo no veo un rey que haya tenido tanto poder como Nabucodonosor. Sí, podrían haber opiniones divergentes y decir, no, aquí hay otro que tuvo tanto como él, pero igual podría ser, pero más que él es difícil. Este fue un rey llamado el siervo de Dios. Yo no veo a otro rey difícil que Dios lo llame siervo. Este no es un rey judío, por si acaso. Tampoco, ni siquiera era un rey que conocía a Dios. Pero Dios lo Era, consideró mi siervo. era, Eso dice harto. En pocas palabras, Dios eligió a Nabucodonosor como su siervo para hacer su voluntad. O sea, es muy profundo el tema, pero yo voy a ir leyendo algunos versículos y voy a ir compartiendo el concepto desde el punto de vista del Antiguo Testamento, porque ya lo vimos del Nuevo Testamento, pero vamos a ir viendo que comparte naturaleza. Fíjese, Daniel 4:34 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Yo aquí busqué en el libro la palabra el Altísimo. ¿Ya? Que si no me que si no me equivoco, es Adonai. Adonai viene a ser, no, no es Adonai, Shaddai, Shaddai, en la palabra hebrea, el Altísimo, el Todopoderoso, que viene a ser la idea de el soberano único, el soberano divino, ¿bien? Y bueno, encontré algunas palabras en el libro y en su contexto es interesante. Aquí que está diciendo, bueno, Nabucodonosor siendo el rey más poderoso, y tomen en cuenta esto, no había otro rey tan poderoso en el planeta Tierra como Nabucodonosor. ¿Se entendió, verdad? Hoy día, por ejemplo, no, es que Rusia con China y Estados Unidos, y cuál tiene el primer lugar, y otros reinos más y otras naciones que la Unión Europea, y tontera. Está como medio peleado el tema, porque, bueno, muchos motivos políticos. Bueno, aquí en los tiempos de Nabucodonosor no había ninguna duda, ¿ya? Nabucodonosor en su tiempo era el rey más poderoso sobre el planeta Tierra. Pero ¿qué pasó? Se ensoberbeció, se sentía Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó la razón. Vivió como un animalito. Tuvo que humillarse. Y dice este versículo que cuando él alzó los ojos al cielo y reconoció a Dios, fue de vuelta a su razón y bendijo al Altísimo. Lo alabó, lo glorificó. Estamos hablando del rey más poderoso sobre el planeta Tierra. No había un rey, no había un reino más poderoso que el de Nabucodonosor. Imagínense hoy día personas que no son nada, mostrando independencia, mostrando irreverencia delante de Dios. Daniel, el mismo libro, capítulo 5, verso 18, dice, el Altísimo Dios
oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Aquí Daniel está hablando con el hijo de Nabucodonosor, porque el papá murió. Y el hijo no reconoció a Dios, no reconoció a Dios como el Altísimo, y por culpa de ello fue destituido como rey y fue destruida la nación. El más poderoso que existía en ese momento, manos del hijo de este rey Nabucodonosor, y este hijo no reconoció al Altísimo, y por tanto el reino le fue quitado, fue conquistado. Versículo 21 del mismo capítulo dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Le está hablando al hijo acerca del padre. Y con los asnos monteses fue su morada. Nabucodonosor el padre vivió como animalito. Hierba hicieron comer como a buey. Su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que, paren la antena, pongan atención aquí, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre los reinos de los hombres y que pone sobre él al que le place. Nabucodonosor vivió como una bestia, loquito, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre todo reino en la tierra y él pone y saca al que quiere. O sea, aquí nos da una lección tremenda de humildad. Busqué la palabra, para compartir los últimos 3 versículos que potencian esta idea de que Dios es soberano sobre todo reino, sobre toda autoridad en la tierra, y es Dios el que pone o saca al que quiere, con propósitos que son soberanos, con propósitos que son eternos, con propósitos que a veces no entendemos, porque ¿qué vamos a entender nosotros? Hermano, disculpe. Una mente limitada, una mente finita, ¿no es cierto? Hermano, ¿Sí? lo que pasa es que hay bulla y se corta su voz donde se escucha bulla. Ahí el hermano Franklin lo puede poner en silencio, ahí, para yo terminar, y después vemos si hay preguntas. Ya, hermano Franklin. Ahí, por favor, el hermano Franklin lo va a poner en silencio. Bien, entonces, Daniel 4:17, fíjese lo que dice. Aquí está declarando Daniel como profeta, ¿ya? Y él está interpretando un sueño. Y en esta interpretación dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es decir, Dios puede poner en autoridad a la persona que él quiera. Y esto es verdad. De hecho, yo lo veo como una total realidad en el presidente que tenemos en Chile, por ejemplo. Se cumple la palabra, pero perfectamente. Bueno, el tema es que hay un propósito eterno en eso, que nosotros en el momento no lo vamos a entender, quizás nuestra vida no la vamos a entender, porque Dios tiene planes eternos, planes que duran más de una vida, más de una generación. El propósito de Dios camina hacia algo eterno, no solamente a un par de años. Y aquí lo extraordinario es que para que conozcan, dice, los vivientes, o sea, todos los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Altísimo gobierna por sobre toda autoridad humana. En el mismo capítulo, versículo 25, Daniel 4:25 dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, como al rocío del cielo serás bañado, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres,
y que lo da a quien quiere. Bueno, esto le fue dicho a Nabucodonosor, le fue profetizado de que él iba a vivir como una bestia hasta que reconociera que el Altísimo tiene soberanía sobre todos los reinos de los hombres. Y así fue, y así fue. Último versículo, Daniel 4:32, que viene siendo el mismo capítulo, el mismo relato. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. ¿Qué veo yo en el libro de Daniel? Bueno, esto lo voy a decir por experiencia en el estudio personal que he tenido del libro de Daniel. La idea central del libro de Daniel fluye, la idea que fluye por el libro de Daniel es esta. La idea central, lo que nos quiere transmitir Daniel, es que Dios es soberano y tiene autoridad sobre todo tiempo, sobre todo gobierno, sobre toda persona, sobre toda nación, pueblo, etcétera. Dios es soberano. ¿Por qué? Como estuvimos viendo, primero, Él creó todo. Segundo, le da vida a todo. Y tercero, Él tiene la última palabra. Ahí tenemos el motivo. Bueno, pues hay muchos más, yo estoy resumiendo lo que vimos hoy día. 3 motivos poderosos de por qué Dios es soberano. Y nadie más puede ser soberano, porque nadie más creó los cielos y la tierra, ni tampoco la fuente de las aguas, que es el mar. Nadie más que Dios le da vida a lo que vive en la tierra y el mar. Nadie más que Dios tiene la última palabra. Aunque temporalmente muchos hombres, naciones, pueblos puedan jactarse de no estar haciendo la voluntad de Dios, todo es cuestión de tiempo. Y como dice el dicho, todo está dentro del plan. No del plan de los hombres, no del plan de las naciones. Todo es parte del plan diseñado por Dios. Vamos a cortar el video